Capítulo 45. Los cautivos. Los cautivos llegaron a Medina con sus guardianes un día después de la llegada del profeta. Sauda, que una vez más había ido a visitar a Afra, se quedó asombrada al volver y encontrar a su primo y cuñado Suhail, el jefe de su clan, sentado en un rincón de la habitación con las manos atadas al cuello. La visión hizo surgir sentimientos del pasado y por un momento le hicieron olvidar todo lo que los había sustituido. «Oh Abu Yazid», le imprecó, «qué pronto te rendiste. Debiste haber buscado una muerte noble». «Sauda», exclamó el profeta, cuya presencia ella no había advertido. El tono de reproche en su voz la devolvió inmediatamente, no sin un sentimiento de vergüenza, de su pasado preislámico a su presente islámico. Todavía había esperanzas de que Suhail aceptase el Islam, y sin duda el impacto de la teocracia emergente y poderosa no podía dejar de impresionarle a él y a los otros prisioneros. Pero el profeta confiaba en que sus seguidores les inculcaran ideas islámicas, no paganas. Nuevamente se volvió hacia la arrepentida Sauda. ¿Es que quieres fomentar discordia contra Dios y su enviado? La autoridad de Suhail, al igual que la de Abu Sufyan, había experimentado un enorme auge tras la muerte de tantos líderes. Su influencia podría atraer al Islam a muchos indecisos de su propio clan y también de otros, pero su estancia en Medina se vio interrumpida porque los Banu Amir rápidamente enviaron a uno de su clan para rescatarle, y el hombre aceptó quedarse como rehén mientras su jefe volvía a Meca para disponer el pago de la suma acordada. Cada uno de los cautivos era compartido por 3 o más de los combatientes, y el grupo de ayudantes que poseía Abbas lo llevó ahora al profeta y le dijeron: «Oh enviado de Dios, permítenos renunciar al rescate que nos es debido por el hijo de nuestra hermana». Al decir hermana se referían a Salma, la abuela del prisionero, pero el profeta dijo: «No le reduciréis ni un solo dirham». Luego se volvió hacia su tío y le dijo: «Rescátate a ti mismo, Abbas, y a tus 2 sobrinos, Aqil y Naufal, y a tu aliado, Utba, pues eres un hombre rico». Abbas protestó: «Yo ya era musulmán, pero la gente me hizo salir con ellos». El profeta respondió: «En cuanto a tu Islam, Dios sabe. Si lo que dices es cierto, Él te recompensará, pero externamente has estado contra nosotros, así que páganos tu rescate». Abbas respondió que no tenía dinero, pero el profeta dijo: «¿Dónde está entonces el dinero que dejaste con Al-Fadl? Estabais solos los dos cuando le dijiste: si muriera, tanto es para Fadl, tanto para Abdallah, tanto para Quitam y tanto para Ubaydallah». Fue solo entonces cuando la fe entró realmente en el corazón de Abbas. Por aquel que te envió con la verdad, dijo: «Nadie conocía eso salvo ella y yo. Ahora sé que eres el enviado de Dios». Y aceptó pagar el rescate por sus 2 sobrinos y su confederado, así como el suyo propio. Uno de los prisioneros que estaba alojado con el profeta era su yerno Abu Las, cuyo hermano Amr llegó de Meca con una suma de dinero remitida por Zainab para el rescate. Y junto con el dinero enviaban un collar de ónice que su madre le había dado el día de su boda. Cuando el profeta vio el collar, se puso pálido, al reconocerlo de inmediato como el de Jadilla. Profundamente conmovido, dijo a los que tenían una partición en el prisionero: «Si creéis conveniente liberar a su marido prisionero y devolverle a ella el rescate, sois libres de hacerlo». Ellos aceptaron inmediatamente, y tanto el dinero como el collar fueron devueltos junto con Abu Las. Se pensó que quizás aceptaría el Islam mientras estaba en Medina, pero no fue así.
y cuando partió para Meca, el profeta le dijo que a su regreso debía enviar a Zainab a Medina, y él, entristecido, prometió hacerlo. La revelación había dejado claro que una mujer musulmana no podía ser esposa de un hombre pagano. Abdalá ibn Jahsh tenía una participación en Walid, el hijo menor del ya fallecido Walid, antiguo jefe de Makhzum. Los dos hermanos del joven, Yalid e Hisam, vinieron para rescatarle. Abdalá no estaba dispuesto a aceptar menos de 4000 dirhams, y Khalid, el medio hermano del cautivo, no quería dar tanto, pero su hermano carnal Hisam se lo reprochó, diciendo: «Claro, no es hijo de tu madre». Y entonces Yalid consintió. El profeta, sin embargo, estaba en contra de la transacción y le dijo a Abdalá que no debía pedirles menos que las famosas armas y armaduras de su padre. Khalid se negó una vez más, pero de nuevo Hisam le convenció. Y cuando hubieron traído el legado de la familia a Medina, se volvieron con su hermano nuevamente a Meca. Pero en uno de los primeros saltos del camino, se batió de ellos y regresó a Medina, donde fue a ver al profeta y aceptó formalmente el Islam, y le juró fidelidad. Sus hermanos vinieron persiguiéndole, y cuando vieron lo que había sucedido, el airado Khalid le dijo: «¿Por qué no hiciste esto antes de ser rescatado y antes de que el precioso legado de nuestro padre abandonase nuestras manos? ¿Por qué no te hiciste seguidor de Muhammad entonces, si ese era tu propósito?» Walid respondió que él no era un hombre que dejaría que Quraysh dijera de él. Se hizo seguidor de Muhammad para eludir el pago del rescate. Luego se volvió con sus hermanos a Meca para traer algunas de sus pertenencias, sin sospechar que fueran a hacer nada contra él. Pero nada más llegar, le encerraron junto con Ayaz y Salama, los dos hermanos musulmanes de Abu Jahl, a los que Ikrima, el hijo de Abu Jahl, seguía manteniendo bajo custodia después de la muerte de su padre. El profeta a menudo solía rezar para que estos tres pudieran escapar, y también Hisam de Sams y otros que seguían en Meca retenidos a la fuerza. Yubair, hijo de Mutim, vino a rescatar a su primo y a dos de sus confederados, y el profeta le recibió cordialmente. Le dijo que si Mutim hubiese estado vivo y hubiese venido a por los prisioneros, se los habría entregado sin rescate. Yubair quedó impresionado por todo lo que vio en Medina, y una tarde, a la puesta del sol, se sentó fuera de la mezquita y escuchó la oración. El profeta recitó el sura llamado At-Tur, el monte, que advierte del juicio y el infierno. Luego habla de las maravillas del paraíso, y termina con las palabras: «Espera con paciencia el juicio de tu Señor, pues ciertamente estás bajo nuestra mirada, y proclama la infinita gloria y alabanza de tu Señor al levantarte, y proclama su gloria por la noche y cuando se ocultan las estrellas». 52, 48, 49. Fue entonces, dijo Yubair, cuando la fe arraigó en mi corazón. Pero no estaba aún dispuesto a aceptar sus dictados porque estaba aún demasiado abrumado pensando en la reciente muerte de su querido tío en Badr. Tuaima, el hermano de Mutim, era uno de los que Hamza había matado, y Yubair sentía que por honor debía vengar su muerte, y temiendo que fuera a debilitarse su propósito, partió para Meca tan pronto como hubo alcanzado un acuerdo sobre los rescates. La mayoría de los que vinieron a negociar los rescates fueron al menos corteses con el profeta. Una expedición fue Ubay de Yumá, el hermano de Umayya y amigo íntimo de Uqba, ejecutados ambos después de la batalla. Cuando partía ya con su hijo rescatado, dijo: «Oh Muhammad, tengo un caballo llamado Aud al que todos los días doy de comer muchas medidas de grano. Montado en él, te mataré». «No», dijo el profeta, «seré yo quien te dé muerte, si Dios quiere». Mientras tanto en Meca, los dos sobrinos de Ubay, Safwan y Umair,
hablaban con furiosa amargura de la pérdida irreparable causada a Quraysh por la muerte de los 2 líderes que habían sido arrojados a la fosa en Badr. Safwan era hijo de Umayya y probablemente se convertiría en jefe de Yumá ahora que su padre había muerto. Su primo Umayr era el hombre que había cabalgado alrededor del ejército musulmán en Badr para estimar su número. Por Dios, no hay ningún bien en la vida ahora que ellos no están, dijo Safwan. Umayr estuvo de acuerdo y era más sincero que el otro. Su hijo era uno de los prisioneros, pero él se encontraba demasiado endeudado para pagar el rescate y se sentía tan agobiado con su vida que estaba dispuesto a sacrificarla por la causa común. Si no fuera por una deuda que no puedo pagar, dijo, y una familia a la que temo dejar en la miseria, iría a buscar a Muhammad y lo mataría. Sobre mí recaiga tu deuda, dijo Safwan, y considera a tu familia como si fuese mía. Cuidaré de ellos mientras vivan. No les faltará nada que yo pueda darles. Umayr aceptó inmediatamente su ofrecimiento y ambos juraron mantenerlo en secreto hasta haber logrado su propósito. Afiló entonces su espada, la untó de veneno y partió hacia Yatrib con el pretexto de ir a rescatar a su hijo. Cuando llegó a Medina Baja, el profeta estaba sentado en la mezquita. Al ver a Umayr con la espada al cinto, Umar le impidió entrar, pero el profeta lo llamó para que dejase aproximarse al Yumaji. Umayr dijo entonces a algunos ayudantes que estaban con él: «Id junto al enviado de Dios, sentaos con él y estad en guardia contra este villano, que no es en absoluto de fiar». Umayr le deseó los buenos días, un saludo del paganismo, y el profeta dijo: «Dios nos ha dado un saludo mejor que el tuyo, oh Umayr. Es paz, el saludo de la gente del paraíso». Le preguntó entonces por qué había venido, y Umayr mencionó a su hijo como motivo. «¿Por qué entonces esa espada?», dijo el profeta. «Malditas espadas», dijo Umayr, ¿nos han prestado acaso algún buen servicio? «Dime la verdad», dijo el profeta, «¿con qué fin has venido?». Y cuando Umayr insistió en el pretexto de su hijo, el profeta repitió palabra por palabra la conversación que había tenido en el Hir con Safwan. «Y entonces Safwan tomó sobre mí tu deuda y tu familia», concluyó, «para que tú me mataras, pero Dios se ha interpuesto entre tú y ese propósito». «¿Quién te ha contado eso?», exclamó Umayr, «porque, por Dios, que no había un tercer hombre con nosotros». «Gabriel me lo contó», dijo el profeta. «Te llamábamos mentiroso», dijo Umayr, «cuando nos trajiste nuevas del cielo, pero loado sea Dios que me ha guiado al Islam. Atestigo que no hay más Dios que Dios y que Muhammad es el enviado de Dios». El profeta se volvió hacia algunos de los presentes y dijo: «Instruid a vuestro hermano en su religión, recitadle el Corán y poned en libertad a su hijo prisionero». Umayr estaba impaciente por regresar a Meca para intentar atraer a otros al Islam, entre ellos a Safwan. El profeta le dio permiso para marchar e hizo allí muchos conversos, pero Safwan le consideraba un traidor y se negó absolutamente a hablarle o tener nada que ver con él. Pasados algunos meses, Umayr volvió a Medina como emigrante. Cuando Abulas regresó a Meca, le dijo a Zainab que había prometido a su padre enviarla a Medina. Estuvieron de acuerdo en que su hijita Umama se iría con ella. Su hijo Ali había muerto en la infancia y Zainab esperaba ahora un tercer hijo. Una vez concluidos todos los preparativos del viaje, Abulas envió con ellos como escolta a su hermano Kinana. Habían mantenido en secreto sus planes, pero se pusieron en camino a plena luz del día y esto dio mucho que hablar en Meca, hasta que finalmente algunos quraishíes decidieron salir tras ellos y devolver a Zainab al seno del clan de Abu Sam,
al que pertenecía por matrimonio. Cuando estuvieron cerca de ellos, un hombre de Fir, llamado Jabar, se adelantó galopando y empezó a dar vueltas muy cerca de ellos, blandiendo su lanza contra Zainab, que estaba sentada en su houda con Umama. Y luego fue a reunirse con los demás que estaban ya cerca de ellos. Kinana desmontó, cogió su arco, se puso rodilla en tierra delante de ellos y vació la aljaba en la arena delante de él. Al que se acerque, dijo: «Por Dios que le meto una flecha en el cuerpo». Los hombres retrocedieron cuando tensó el arco. Luego, después de una breve consulta, su jefe, Abu Sufyan, y uno o dos de los otros desmontaron y se acercaron, pidiéndole que apartara su arco y discutiera el asunto con ellos. Kinana aceptó, y Abu Sufyan le dijo: «Ha sido un grave error sacar a esta mujer públicamente sobre las cabezas de la gente, cuando sabes el desastre que se ha batido sobre nosotros y todo lo que Muhammad nos ha hecho. Se verá como un signo de que hemos sido humillados, y los hombres dirán que no es sino impotencia por nuestra parte. Por mi vida, no es que queramos apartarla de su padre, ni eso nos serviría como venganza, pero vuelve con la mujer a Meca, y cuando las lenguas dejen de hablar de nuestra docilidad y cuando se extienda la noticia de que salimos tras ella y la trajimos de vuelta, te la llevas en secreto a que se reúna con su padre». Kinana aceptó la propuesta y juntos regresaron todos a Meca. Poco después, Zainab tuvo un aborto que se atribuyó al espanto que le produjo Jabar. Cuando se hubo recuperado y hubo pasado suficiente tiempo, Kinana las sacó a ella y a su hija Umama al amparo de la noche y las escoltó hasta el valle de Yayay, a unos 12 kilómetros de Meca. Allí se encontraron con Zaid, tal como habían convenido con antelación, y él las condujo sin contratiempos hasta Medina.